Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es viernes 1 de diciembre. Hoy arranca el último mes del año, este mes que trae siempre, además, la oportunidad, la ocasión para hacer un balance. Recordemos que el balance no solamente es una formalidad, un requisito, tampoco es una ocasión para el pase de factura. No. El balance es la oportunidad que tú mismo te das para ver lo ejecutado y también lo que no has podido ejecutar, ¿entiendes? Para capitalizar tus logros, para aprender de tus reveses, para hacer todo eso. Eso es el balance. Si tú no haces balance, si tú en vez de hacer eso pasas la página y sigues, entonces te niegas a ti mismo la oportunidad de aprender. Digo esto porque nosotros terminamos el año 2016 sin hacer balance de lo que pasó en ese año. El país, la Venezuela democrática, la inmensa Venezuela democrática, la mayoritaria Venezuela democrática, terminó el año 2016 sin hacer un balance adecuado, justo, preciso de lo que había ocurrido ese año. Ese año nosotros entramos con el inmenso capital que significó la victoria del 6 de diciembre del 2015 y salimos del año 2016 con las tablas en la cabeza. Y nadie quiso hacer el balance de lo que había ocurrido ese año. Por no hacer ese balance, vivimos este 2017 a trompicones, como lo vivimos. Por no hacer el balance de lo ocurrido en el 2016, se repitieron y profundizaron errores en el 2017 y se permitió que el gobierno construyera el fraude perfecto que montó para la noche del 15 de octubre. ¿Me entiendes? Y entonces estamos terminando este año 2017 con esta sensación que tenemos la inmensa mayoría de los demócratas, que decimos sí, el gobierno es malo, el gobierno es absurdo, el gobierno es perverso, el gobierno es incapaz de cualquier cosa que signifique bienestar para la población. Pero lo que permite que eso esté ocurriendo es la división de las fuerzas democráticas, el hecho de que nuestro liderazgo esté gastando más energía en pelearse entre ellos, en quedarse a mordiscos entre ellos, en descalificarse entre ellos, en vez de estar todos juntos empujando en la misma dirección. ¿Ves? Por eso, entonces digo, llegó diciembre, sí, llegó diciembre, aprovechemos, es la oportunidad para hacer un balance desapasionado, honesto, de lo que ocurrió, de lo que debe ocurrir, también la previsión de lo que debe ocurrir. Bueno, y que avancemos como venezolanos que estamos seguros, ciertos, de que este es un gran pueblo, de que este es un gran país, de que este país no se merece esta desgracia, y que no tenemos otra dirección política opositora, tenemos esa, no hay otra. Entonces respaldemos a esa dirección, pero al mismo tiempo exijámosle a esa dirección que sea la mejor versión posible de sí misma, que esté a la altura, no de sus egos, no de sus rabias, no de sus odios, sino que esté a la altura de este pueblo, de este país, de esta crisis. Y que entonces logremos todos juntos avanzar en la construcción de la mejor Venezuela posible. De eso se trata. Y eso es perfectamente posible, porque puede haber ocurrido la torpeza más grande y el fraude más horrendo en las elecciones regionales, y lo que se aproxima en las municipales seguramente no será el mejor escenario. Pero la elección presidencial en un país tan presidencialista como Venezuela es una clara oportunidad para voltear la tortilla, para poner las cosas donde deben estar, para salir de este gobierno nefasto e iniciar un camino de recuperación, de reconstrucción nacional. Ahora, eso va a pasar, entre otras cosas, porque agarremos lo que es la principal industria de este país
y pongamos las cosas en orden. Señores, estamos enfrentando una tormenta muy ruda. Casi todos los periódicos en Venezuela y también las primeras planas de buena parte del mundo están reflejando lo que está pasando en Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela fue una de las 4 primeras empresas del planeta en materia de hidrocarburos. Sí, fue un modelo de gestión. El proceso de lo que fue la nacionalización petrolera, cómo Venezuela fue capaz de quedarse con lo mejor de las anteriores culturas corporativas y generar una nueva realidad llamada Petróleos de Venezuela. Eso fue un proceso realmente espectacular. Bueno, eso fue destruido. Hoy tenemos, según dice el exministro del presidente Chávez, Víctor Álvarez, casi 100 gerentes de PDVSA presos y 2 expresidentes de la empresa estatal también detenidos. Hoy, en el marco de algo que más bien se asemeja a una especie de guerra de bandas por el control, ¿no? De guerra de planes, no de guerra de tronos, no de Juego de Tronos, sino de guerra de planes por el control de la economía del país y, por supuesto, de lo que queda de nuestra principal industria. Por eso hemos buscado un criterio profesional, experto, que nos ayude a mirar más allá de la hojarasca, más allá de los titulares, y nos permite entender ciertamente qué está ocurriendo en PDVSA. ¿Cómo es eso que Nelson Martínez y Eulogio del Pino hoy hayan amanecido en los sótanos fríos de algún calabozo oficial? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo impacta eso a nuestra principal industria? ¿Cómo impacta eso la economía del país? ¿Cómo impacta eso en los mercados internacionales? ¿Cómo afecta a un gobierno que tiene hoy crédito cero, entre otras cosas porque aunque pague a trompicones su deuda, los mercados dudan de su capacidad de pago a futuro? Sobre todo eso queremos preguntarle a José Toro Hardy. José Toro Hardy es economista. José Toro Hardy fue miembro principal del directorio de Petróleos de Venezuela entre 1996 y 1999. Es decir, es una persona que tiene un conocimiento profundo, cierto, real, de lo que es la estructura de nuestra principal industria. Lo tenemos en línea. Muy buenos días, José. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, desde tu perspectiva, qué está pasando y qué podríamos hacer los venezolanos para presionar, para que esta tormenta, no termine en un desastre absoluto, sino que permita más bien una suerte de replanteamiento en positivo hacia el futuro. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Qué gusto de estar contigo tan temprano en la mañana. Eso augura que tenemos por delante un día de inquietudes y de luchar por lo que tú dices, por salvar a Venezuela. Pues mira, ¿qué está pasando en PDVSA? Tal como tú dices, PDVSA fue destruida. Tal como tú dices, tiene que haber responsables de esta destrucción de PDVSA. Mira, cuando el presidente Chávez toma el poder, PDVSA no era la cuarta, era la segunda mayor empresa petrolera del mundo y la mayor empresa de cualquier tipo de la América Latina. Producíamos en Venezuela 3.650.000 barriles diarios de petróleo. Hoy en día, finalmente el gobierno le ha reconocido a la OPEP que lo que producimos es 1.950.000 barriles, de manera que algo terrible ha tenido que pasar dentro de esa empresa para que haya experimentado tal devastación. Lo curioso es que en aquel entonces, con 40.000 trabajadores, se producían 3.650.000 barriles. Hoy en día, con 150.000 trabajadores, se produce 1.950.000, de manera que la pérdida de eficiencia dentro de la empresa es tremenda. Curiosamente, para aquel entonces existían no solo planes, existía lo que se llamaba un proceso de apertura petrolera que había sido cubierto por todos los extremos legales, había sido aprobado por la Asamblea, por el Congreso Nacional, por la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia, habían sido licitadas todas las inversiones, habían sido firmados los contratos y de haberse llevado a cabo adelantemente aquellos contratos ya firmados y que ya se habían iniciado, hoy en día Venezuela debería estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios de petróleo
y vuelvo a repetir, lo que estamos produciendo es 1.950.000 barriles. En aquel entonces, PDVSA era la empresa petrolera entre las grandes transnacionales petroleras, era sin duda la menos endeudada del mundo. Hoy en día, PDVSA está severamente endeudada al extremo de que existen fuertes dudas de que pueda no entrar en default, de que pueda cumplir con sus obligaciones. Hoy en día, PDVSA en aquel momento era la responsable del crecimiento, de un crecimiento enorme. Con sus aportes, Venezuela tenía la posibilidad, la economía venezolana, de crecer enormemente. Hoy en día, PDVSA se ha transformado en la mayor fábrica de inflación del mundo. ¿Y por qué se ha transformado PDVSA en la mayor fábrica de inflación? Bueno, porque como tiene un inmenso déficit fiscal, para poder cubrir déficit de caja, en su flujo de caja, para poder cubrirlo, tiene que recurrir al Banco Central de Venezuela para mantener sus puertas abiertas, y el Banco Central de Venezuela emite inmensas cantidades de dinero sin respaldo, que le pasa a PDVSA, y con eso PDVSA paga el impuesto sobre la renta, la regalía, los dividendos, sus gastos, sus inversiones, su personal, etcétera, y ese dinero se incorpora a la masa monetaria del país. Pero ese dinero no tiene respaldo, está siendo emitido por el Banco Central simplemente para cubrir los gastos de PDVSA, pero sin que tenga respaldo de nada. Simplemente es una inmensa masa monetaria que trata entonces de comprar bienes en el país, comprar alimentos, o comprar vehículos, o comprar todas las cosas que el dinero suele comprar. Pero como en el país lo que es un proceso de escasez inmensa, no hay nada que comprar, esa masa lo que hace es forzar un aumento de los precios. Muchos bolívares tratando de comprar pocos bienes, y el resultado es que el precio de esos pocos bienes sube, y por eso tenemos la inflación más alta del mundo. Al final del día, como esos bolívares no encuentran qué comprar en el país, se desvían hacia la compra de lo único que sí hay que comprar, que son dólares en el mercado paralelo. Entonces están forzando una devaluación brutal de nuestra moneda. De manera que esa PDVSA maravillosa que hacía crecer a Venezuela se ha transformado hoy en un peso que está hundiendo a Venezuela, simplemente porque ha sido muy mal administrada. Por manos de PDVSA, Chugo, en los últimos años, como los precios del petróleo habían subido de una manera fenomenal, llegaron a estar la cesta venezolana entre 114 y 116 dólares el barril. Bueno, pues pasaron más de 1 millón de millones de dólares. Con ese millón de millones de dólares, uno suponía que Venezuela ha podido ser ya un país desarrollado, ha podido ser un país con una solución permanente de su problemática económica y social, indistintamente de que hubiesen podido caer los precios del petróleo, que ese dinero hubiese sido bien invertido. Pero ese dinero se gastó de manera irracional, sin el control de nadie, en medio de unas políticas de populismo desenfrenado, tratando de ayudando a extender un proceso político hacia otras regiones del continente y a otros países del mundo, sin que Venezuela percibiese nada a cambio. ¿Y qué pasa hoy? Pues que PDVSA está increíblemente dañada. Tiene que haber responsables de esa situación. En buena medida, pareciera que estos señores que están siendo acusados, están siendo detenidos, pudieran tener participación. Yo no lo sé, porque yo no simplemente lo que uno está, yo no sé de los casos de corrupción, uno no está en ese mundo, uno no conoce los intríngulis, por así decirlo, de lo que allí está pasando, pero evidentemente a cargo de ellos estaba la dirección de la empresa y la dirección de la política petrolera, y por lo tanto, pues como cabeza de esa terrible situación, pues deben tener alguna forma de responsabilidad. Yo he sido un gran crítico de lo que haya ocurrido.
Ahora, estamos conversando con José Toro Hardy. José Toro Hardy es economista y fue integrante del directorio de Petróleos de Venezuela cuando PDVSA era una de las empresas modelo en el mundo de cómo se operaba el negocio petrolero. Por tu conocimiento interno de lo que es la empresa, por cómo opera una corporación de ese tamaño, te pregunto, ¿es posible que se produzca un desfalco de esta naturaleza? ¿Es posible escuchar de alguien del país vio el video que hizo circular Eulogio del Pino, donde utiliza la expresión destrucción de PDVSA, los que destruyeron PDVSA? Te pregunto, repito, por tu conocimiento de PDVSA como organización, como corporación, ¿es posible que alguien destruya a PDVSA y sencillamente decir, bueno, eso es culpa de fulanito de tal, de menganito de tal, eso es culpa de Martínez, eso es culpa de Del Pino? ¿Es posible que eso ocurra sin que haya, repito, una mayor responsabilidad, una responsabilidad que sea del tamaño de la destrucción causada? Es decir, más allá de los señalados hoy, que como tú bien dices, uno no está al cabo de saber si son o no efectivamente los únicos culpables. Más allá de eso, ¿cuál es el proceso de descomposición que lleva a que nuestra principal industria sea también hoy la principal fuente de corrupción y de desesperación en este país? Te escuchamos. Bueno, ¿cuál es lo que pasa? En la PDVSA de antes, eso hubiera sido absolutamente imposible, porque todas las operaciones de PDVSA estaban sometidos en primer lugar a la Contraloría General de la República, que tenía controles previos y posteriores de todas las operaciones que allí se hacían. En segundo lugar, aquella PDVSA estaba sometida a un proceso por la Contraloría de la Cámara, por la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, que en buena medida controlada por quienes estaban en la oposición, que por cierto eran quienes hoy están gobernando y quienes hoy están en PDVSA y quienes hoy dirigen el país, pues ellos objetaban todo de manera, pero estaba a formar parte de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados, que todo lo revisaba, todos los papeles estaban a su disposición. Estaba también la Comisión de Contraloría de la Cámara del Senado, donde se volvía a repetir el proceso y todas las operaciones de PDVSA eran sometidas a control. Pero además estaba la auditoría por parte del Banco Central de Venezuela, porque resulta que todos los dólares que percibía PDVSA, producto de la exportación de petróleo, se vendía un tanquero y entraban, o 10 tanqueros, y entraban 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares tenían por ley que ser entregados al Banco Central de Venezuela. En ese momento el Banco Central de Venezuela emitía en contrapartida bolívares que le daba a PDVSA para que PDVSA realizara sus operaciones, pero aquellos bolívares que se emitían quedaban respaldados con los dólares que se habían entregado al Banco Central. Estaba sometido a la comisión, a la auditoría interna de la propia PDVSA, estaba sometido a las auditorías externas de la empresa que los hacían, pero además estaba sometida a la auditoría de la SEC, la Securities and Exchange Commission, que es la Comisión de Valores de los Estados Unidos, porque como Venezuela, PDVSA vendía bonos en el mercado de valores de los Estados Unidos, no vendía acciones, pero sí vendía bonos, pues estábamos sometidos a la auditoría y al control de la Comisión de Valores de los Estados Unidos. De manera que había un exhaustivo proceso de controles que desapareció totalmente. El Congreso Nacional, el Parlamento Nacional dejó de ejercer controles sobre PDVSA porque había una revolución en marcha en la cual la prioridad era respaldar todo lo que hiciese esa revolución. Nadie criticaba lo que pasaba. Desaparecieron, todo tipo de controles desaparecieron, y eso en medio de un maná de 1 millón de millones de dólares que cayeron por la empresa, y pasaron bajo una condición muy particular. En PDVSA, en el año 2002, se despidieron 20.000 trabajadores. Eso era el 50% del personal de la empresa, pero era el 75% de la nómina mayor, que fue donde se concentraron los despidos. Allí se concentraban, en general, entre el número de trabajadores despedidos por el número de años de experiencia que tenían, más de 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron despedidos. La empresa quedó descerebrada. No había
quien supiese cómo invertir, se interrumpieron las labores de mantenimiento, se empezaron a dañar las refinerías, se interrumpieron o no se hicieron adecuadamente las inversiones de recuperación secundaria en los yacimientos ni en los pozos, es decir, una destrucción masiva que fue progresivamente realizándose porque ya no había en la empresa quien supiese qué hacer. Todo aquello quedó enmascarado por el hecho de que simultáneamente los precios del petróleo habían subido de una manera extraordinaria y a nadie le preocupaba la eficiencia. Pero cuando los precios del petróleo cayeron es que empezó a mostrarse el desbarajuste. 1 millón de millones de dólares pasaron por manos de esa empresa y de los cuales no ha quedado sino una destrucción total. Perdimos mercados, perdimos eficiencia. Una cosa, es tan doloroso describir lo que allí pasó. Y bueno, ¿qué está pasando hoy? De la noche a la mañana, el gobierno nos venía diciendo que el país seguía produciendo más de 3 millones de barriles diarios de petróleo y de la noche a la mañana se vio obligado a confesarle a la OPEP que lo que estamos produciendo es 1.950.000. Y además que nada más que en el mes de septiembre cayó 130.000 barriles diarios la producción. Es inconcebible que en un solo mes la producción pueda caer en ese monto. Que entre el mes de junio del 2016 y septiembre del 2017 la producción cayó en 700.000 barriles diarios. O sea, es una hecatombe lo que está ocurriendo allí. Y llegó la hora, por supuesto, bajo una situación de esas que ya no se puede ocultar, de que hay que buscar los culpables. Ahora sí, en vez de en el camino empezar a buscar los remedios, aplicar las soluciones, ahora que ya destruyeron todo, entonces quieren buscar culpables. Pero el proceso mismo de búsqueda de culpables... Esta clase que nos estás dando es José Toro Hardy, ex miembro principal del directorio de PDVSA, economista, docente universitario, investigador, dándonos esta panorámica. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo trascendente, lo positivo incluso dentro de todo este marco de catástrofe? Bueno, lo que nos está diciendo al final Toro Hardy. Esto que ocurrió no es porque fulanito sea malo, o sutanito sea ladrón, o perencejito cometió un error, o una cadena de errores, o como dicen cuando les da la gana, descubrimos una red de corrupción en PDVSA, bla, bla, bla. No, chico, lo que nos está explicando José Toro Hardy es que aquí se subvirtió, se destruyó todo tipo de control gerencial, todo tipo de control legislativo, todo tipo de control democrático sobre la gestión de un petroestado, obnubilado por el dinero y emborrachado de poder y de personalismo, ¿entiendes? Y de militarismo, ¿entiendes? Es así como es posible una debacle como esta que está ocurriendo. Lo digo para que mañana o esta tarde o al mediodía, cuando escuchemos los titulares y las cadenas diciendo fulanito de tal y cual, descubrimos ahora que el tipo es malo. No, sepamos que lo malo es este sistema, no solamente corrupto, sino además generador de pobreza, de miseria, de hambre, de enfermedad. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero de todos los venezolanos se fue por esa cloaca de ineficiencia y de corrupción que algunos llaman revolución. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR.
Lo que estamos viviendo es mucho más que un ajuste de cuentas entre bandas que se están disputando el poder en un sitio, en un espacio, en una institución, en una corporación, en el Estado. No, lo que estamos presenciando es las manifestaciones de lo que ha sido este saqueo masivo contra el Estado, contra el pueblo venezolano. Todos esos millones, todos esos dólares, todo ese petróleo que fue a nutrir las venas, el sistema circulatorio de la corrupción, fue el mismo petróleo, fueron los mismos dólares, fueron los mismos bolívares que se negaron a nuestras escuelas, a nuestros hospitales, a nuestras autopistas, a nuestras carreteras, a nuestros productores, ¿entiendes? Y eso en algunos casos ha tenido unas consecuencias terribles, consecuencias de vida y de muerte. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Sí, hoy, 1 de diciembre. Y hoy, 1 de diciembre, los venezolanos abrimos los ojos y nos encontramos testimonios como los que ha vertido públicamente ese activista defensor de los derechos humanos que es Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez ha informado al país y al mundo que solamente en 3 hospitales, el Domingo Luciani del Llanito, el Clínico Universitario, y entiendo que un tercero más que no recuerdo en este momento, y solamente en esos 3 hospitales capitalinos, él ha visto morir a 98 venezolanos víctimas del VIH, producto de la falta de medicinas, porque hay que decirlo también, no los mató la enfermedad, los mató la falta de medicina, los mató el que tenían meses sin recibir su tratamiento. Repito, no se trata de una opinión, ¿no? De algo que dijo fulano o sutanito. No, se trata de vidas humanas, se trata de hechos corroborados, gracias a Dios, por un defensor de los derechos humanos que actúa en función no de los intereses de un grupo o un partido o un gobierno, sino en función de los intereses de la sociedad venezolana. Bueno, a Mauricio Gutiérrez lo tenemos en línea en este instante. Mauricio, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Hoy, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿cuál es el panorama en Venezuela, que alguna vez fue pionero en la región en la lucha contra esta enfermedad? Te escuchamos. Feliz día, Chugo y todos los que nos están escuchando. Sí, yo creo que viste una estupenda y aclaraste el panorama en relación a la respuesta del país a la epidemia del VIH. Bueno, parte de mi trabajo cotidiano es ir a los hospitales a ver si puedo ayudar a conseguir medicamentos, insumos e incluso artículos de aseo personal para las personas con VIH hospitalizadas. Desde el día 2 del mes 9, a pesar del dolor que me causa y del miedo que me causa, porque no se ven los ojos de esas personas que están olvidadas por el sistema público de salud en las camas de nuestros hospitales, pues empecé a llevar un registro. Desde el día 2 del mes 9 hasta el 27, hasta apenas unos días atrás, en esos 3 hospitales que acabas de mencionar, pues sí, 98 personas con las cuales hablé en algún momento, por las cuales intenté buscar algún tipo de medicamento o insumo, las vi fallecer. Y es interesante, tristemente interesante, ver cómo fallecían de una manera muy rápida. De estas personas, la persona que estuvo más tiempo hospitalizada antes de fallecer, fue un señor de 72 años, muy humilde, y estuvo 3 semanas. Pero muchas veces de 1 o 2 días, o sea, con 2 días de por medio, he visto fallecer a personas, siempre por falta de medicamentos. Recordemos que los medicamentos antirretrovirales, que son los medicamentos que toman las personas con VIH, lo que hacen es mantener el sistema inmunológico fortalecido. Cuando dejan de tomar medicamentos antirretrovirales, pues el sistema inmunológico empieza a deprimirse y ya no puede protegernos de ninguna otra infección o enfermedad. Y a eso le suma que tampoco hay medicamentos para tratar esas infecciones oportunistas, que así es como se llaman, pues la persona no tiene posibilidades. A pesar de que suena a lo mejor hasta propagandístico,
Pues definitivamente todas esas muertes, y lo he repetido desde hace años, todas esas muertes vinculadas con la infección por VIH son absolutamente todas responsabilidad del Ministerio de Salud. Una persona con VIH, hoy por hoy, bien tratada, tomando sus medicamentos, no tiene por qué morir, no tiene por qué enfermar. ¿Qué fue el Plan Nacional de Lucha contra el VIH? ¿Por qué hay personas que afirman que aquí pasamos de un escenario de relativa competencia en el diseño y ejecución de políticas públicas frente a la epidemia a una situación de hecatombe, de desastre, de catástrofe? Háblanos de eso, por favor. Definitivamente sí, tuvimos un estupendo programa nacional de VIH y de SIDA que se maneja desde el ministerio, pero evidentemente si no prestan atención a la compra oportuna de los medicamentos antirretrovirales y de los medicamentos para otras infecciones oportunistas, pues no hay otra historia sino esa historia que vivimos muchísimas personas a comienzos de la epidemia en los años 80. En el área del VIH estamos exactamente igual que al comienzo de la epidemia, cuando el diagnóstico por VIH era una sentencia de muerte. Estamos como en los países de África, que no sabemos ni siquiera cuántas personas con VIH hay en Venezuela. Eso es otro tema. No tenemos vigilancia epidemiológica. ¿Cómo se pueden diseñar realmente programas de salud para atender a la epidemia si no sabes qué está ocurriendo con la infección por VIH? Si no sabes cuáles son las zonas geográficas más afectadas, a quién está afectando, qué edades tienen las personas. Es imposible que un ministerio, que un Estado haga planes estratégicos para abordar temas de salud sin tener los datos en la mano. El Ministerio de Salud pues ha escondido los datos. En el caso del VIH, desde el Ministerio hablan de cerca de 250.000 personas que tienen la infección por VIH, pero hay otros especialistas justamente en la medicina social que hablan de cerca de 1.200.000 personas que tienen VIH y no lo saben. Eso es otro llamado de atención. Si hay entre 71 y 77.000 personas que mal reciben los medicamentos antirretrovirales. Es sencillo, entre esa cantidad de personas que son atendidas o mal atendidas por el sistema público de salud, a esa cantidad de personas, 1.200.000 personas más, ¿qué están pasando con ellas? ¿Dónde están? ¿Quién está dándole la atención médica que requieren? Pues creo que nadie. Tenemos un Ministerio de Salud que sencillamente se lavó las manos. Yo quiero hacer un comentario porque casualmente hoy es el Día del Farmacéutico y el actual ministro de Salud, Luis López, es farmacéutico. Lo único que hace este ministro es tuitear. No hace más nada. No hace absolutamente más nada. Y yo creo que eso es terrible. Terrible. Tú lo decías al comienzo, tú, que a pesar de que milito, soy de la dirección nacional de un partido político de un Nuevo Tiempo, los temas de salud no se pueden partidizar. Y es un tema político, porque lo tenemos que hablar en público, tenemos que formar e informar a la gente para prevenir la infección y para que si estás afectado por la infección, pues tengas los autocuidados básicos. Pero hemos visto como desde el año 99 han pasado ministros que solamente han utilizado al Ministerio de Salud como caja chica, porque los proyectos no, las leyes de presupuesto de la Nación han asignado recursos para el programa de VIH. Y siempre, desde muchos años atrás, desde el 2007 me atrevería a decir yo, la escasez de medicamentos antirretrovirales se ha ido profundizando. No podemos permitir que las autoridades sanitarias se hagan los locos para resguardar la calidad de vida y la vida de las personas que tienen condiciones de salud crónica. Hemos escuchado a personas con hemofilia
que no tienen los factores para coagular su sangre. Hemos visto a personas trasplantadas falleciendo y perdiendo los trasplantes porque faltan medicamentos. Eso es terrible. Tenemos un Ministerio de Salud que está matando a el pueblo venezolano. Te agradecemos altamente que hayas compartido con nosotros estos datos, estas precisiones y por supuesto tu mirada conmovida y cercana frente a este hecho. Veníamos de hablar con José Tolojardi, quien nos explicaba la naturaleza y profundidad de la destrucción de PDVSA, y ahora hablamos con Mauricio Gutiérrez, que nos está hablando de los efectos que tiene sobre el ciudadano de a pie esa destrucción. No hay dinero para la compra de medicamentos, no hay dinero para que los venezolanos puedan tener acceso a las medicinas y poder cumplir con sus tratamientos. En este programa hemos dado tribuna a todas estas organizaciones que están integradas en el Foro por la Vida, Codevida, una de las más destacadas. Bueno, ayer sacó Francisco Valencia, el vocero de Codevida, un tuit que a mí me estremeció. Este mensaje decía: mi padre tiene cáncer, mi esposa y yo somos trasplantados, ninguno de los tres tiene acceso a las medicinas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar? ¿Morirnos? Hay que luchar, ciertamente. Mi palabra de respeto a todos esos venezolanos para los cuales esta destrucción y este saqueo no es simplemente un motivo de indignación política, no, es una agresión directa contra su vida, contra su sobrevivencia. Hablamos con Mauricio Gutiérrez, defensor de los derechos humanos y especialista en esta área, porque hoy es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA y Venezuela lo recibe de esta manera, viendo cómo su programa nacional de lucha contra la epidemia es prácticamente una caricatura de lo que fue en algún momento del pasado. Y los venezolanos, los venezolanos que sufren esta enfermedad expuestos a la muerte por falta de medicamentos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. A ti nadie te ha regalado nada. Todo lo que tienes te lo has ganado con tu propio esfuerzo, tu casa, tu patrimonio y el privilegio de vivir en Baruta. Y este 10 de diciembre vamos a volver a ganar. Aquí mandan los baruteños. Este 10 de diciembre vota por Omar Villalba, alcalde de Baruta. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En la ONG Regala una Sonrisa somos Más Acción. Atención a personas en situación de calle, banco de ropa, campaña con Sonrízate, yoga de la risa. Y para tu empresa te invitamos a vivir la experiencia risística para generar un entorno de felicidad. Contáctanos www.regalunjajaja.com o @regalunjajaja. ONG Regala una Sonrisa. Más acción, menos discurso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad.
La fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos trayéndole a los oyentes, a la audiencia que madruga y que a veces no es que se despierta, sino que se desvela por lo que está ocurriendo en nuestro país, trayéndoles un regalo, trayéndoles un presente. Hoy es 1 de diciembre, repito, ocasión para repensar, para reflexionar, para hacer balances, pero también ocasión para reiterar la esperanza, para ratificarnos en la esperanza, para defender la esperanza, como decía Mario Benedetti, porque, por cierto, mientras está ocurriendo todo esto que nos enseñaron Toro Hardy y Mauricio Gutiérrez, mientras todo eso está ocurriendo, aquí también hay un que hace deporte, que hace arte y que sonríe, sí, que sonríe, porque la sonrisa no está reñida con la comprensión profunda y el compromiso claro de trabajar por mejorar las cosas. Un buen ejemplo de esto, un excelente ejemplo de esto, un valor venezolano en este sentido es la persona y la voz de Laureano Márquez, quien es humorista y politólogo, y a quien le parezca que eso es una contradicción, les diré que no, que es una armoniosa mezcla de reflexión lúcida y de sonrisa oportuna para seguir luchando, para seguir trabajando, para seguir construyendo. Ese es nuestro regalo a toda Venezuela en esta madrugada del 1 de diciembre. La voz de Laureano Márquez, que está en la línea precisamente en este momento. Laureano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Sabemos que el próximo domingo tienes tú una muy especial participación en un evento en la Universidad Católica Andrés Bello en el marco de la Feria del Libro del Oeste. Háblanos de ese milagro de ferias del libro en el oeste de Caracas en medio de esta situación país. Te escuchamos. Hola, Chugo. Bueno, ante todo, muy buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por tus palabras que siempre son generosas, buenas y siempre le animan a uno y le comprometen. Bueno, este domingo vamos a estar en la clausura del Festival de la Feria del Libro del Oeste que se está realizando en la Universidad Católica Andrés Bello por segunda vez. Bueno, primero es una cosa casi que conmovedora que en estos tiempos donde abunda la destrucción por todos lados, también hay un país que a pesar de las circunstancias construye para el bien, siembra la bondad, difunde los libros que son la esperanza de la humanidad, porque en ellos están resumidas todas nuestras vidas, las vidas de los que pasaron y los sueños que han de venir. Todo eso está en los libros que han sido la tradición de la cultura para comunicar el saber de generación en generación. Entonces, mientras los libros estén vivos, mientras la universidad, que es el espacio de la búsqueda de la verdad, esté abierta y luchando por ella, los seres humanos tenemos esperanza. Ya esto no es solamente que se conecta con Venezuela, esto se conecta con la cultura toda de la humanidad, con lo que significa ser humano, ser bondadoso, comprometerse en el bien a los demás. Y todo esto sucede efectivamente, Chugo, como tú lo decías, en tiempo de Adviento, como se dice en la tradición cristiana. Estamos esperando el nacimiento del Niño Jesús, que es este mes, y el Niño Jesús nos recuerda además muchísimas cosas bellas. Nos recuerda que el amor es lo único que mueve al hombre, que el amor es humilde, que el amor es solidario, que el amor se compromete y perdona. Y eso nos lo recuerda un hecho particular, que es que el Niño Jesús, que es el Redentor de la humanidad, nace en un humilde pesebre de Belén, cumpliendo la profecía de «Oh Belén, tierra de Judá, no serás tú la más olvidada de las naciones, porque darás al mundo un Redentor». Entonces, bueno, yo creo que la obligación de nosotros, los venezolanos, es, siguiendo estos ejemplos virtuosos, es redimirnos a nosotros mismos, redimirnos del egoísmo, redimirnos de la ausencia de libertad, redimirnos de la falta de democracia. Y bueno, y seguir adelante, porque como tú bien lo decías, hay un país, pero no solamente en este momento, Chugo, hay un país en toda la historia de Venezuela que ha resistido a todas las
dictaduras que nos han pasado. Aquí hubo una guerra de independencia que fue atroz, aquí hubo una guerra federal que fue terrible, aquí hubo decenas de revoluciones armadas, de luchas, de golpes de Estado, y a pesar de todo eso, este país produjo ciencia, produjo universidades, produjo literatos, produjo poetas que interpretaron a su pueblo, deportistas que ganaron medallas, produjo escritores de todo tipo. En fin, esta es una nación que a pesar de todas sus adversidades políticas, culturalmente se ha ido edificando y ha hecho cosas que son orgullo de la humanidad. Nosotros tenemos premios Príncipe de Asturias en las letras o en la ciencia. Nosotros tenemos gente que está en la NASA, nosotros tenemos gente, tenemos médicos que se graduaron con 17 años cuando todavía no podían ejercer la medicina porque eran menores de edad. O sea, nosotros somos tierra de poetas espectaculares que trascienden el mundo entero, no solo antes, sino ahora. Ahí tienes Cadena, que ha recibido premio en España y que es una de las voces más conmovedoras de Venezuela. O sea, nosotros somos de verdad una nación de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Y bueno, en medio de este orgullo, la Feria del Libro del Oeste es un testimonio de todas estas cosas que vengo diciendo. Y allí vamos a estar nosotros este fin de semana, los invitamos. Este domingo 3 está Claudio Nazoa, Violeta Alemán, Carlito Jorge, Gregory Antonietti, Jaime Páez, Andrés Barrios. Y bueno, va a estar como invitados especiales el padre Francisco José Virtuoso, que como hace honor a su apellido, es un hombre bueno y virtuoso, y el excelentísimo embajador de Italia, Silvio Mignano. Allí vamos a estar con todo el público que quiera asistir a un espectáculo de humor, de reflexión, de libros, de cultura, y sobre todo de pasarla bien y, como tú dices, de sonreír. Una sonrisa nos ayuda a sobrellevar las durezas, pero también a pensarlas para cambiarlas. Laureano, estamos conversando con Laureano Márquez, humorista y politólogo y ciudadano comprometido con la bondad, con la alegría, con recordarnos siempre que Venezuela no solamente es la Venezuela de estos personajes emblemas del deterioro, de la corrupción, sino que es la Venezuela también de Modesta Bord, de Alberto Grau, de Simón Díaz, de nuestros científicos, de nuestros literatos, de nuestros poetas, de nuestros deportistas. Laureano, una palabra final. Hoy es 1 de diciembre, hoy es la oportunidad de un replanteamiento de nuestra mirada en el contexto en el cual los venezolanos estamos siendo agredidos. Hay un esfuerzo sistemático para construir desesperanza, para construir desazón, desaliento. Y te lo tropiezas en cualquier parte, en el discurso del poder y en la realidad del mercado. Ante una situación como esa, Laureano Márquez, no el humorista, no el politólogo, el venezolano de a pie, el hijo de inmigrantes que ha tenido la posibilidad además de encontrarse con la diáspora venezolana en Londres o en Toronto o en Miami o en cualquier parte y llevarles también una palabra hermosa de aliento. Ese venezolano, ¿qué nos puede decir hoy en este 1 de diciembre de cara a ese problema, a esa agresión que es el desaliento inducido, para decirlo de alguna manera, que sea familiar a los oídos del oficialismo? Te escuchamos. Bueno, Chugo, tú sabes que había una historia, dice que el diablo estaba vendiendo todas sus herramientas. Y entonces las tenía allí y llegó alguien a comprar las herramientas que el diablo utiliza usualmente, la maldad, la lujuria, el odio, y bueno, estaban todas las herramientas allí, pero había una herramienta que estaba un poquito más apartada y el comprador le preguntó al demonio, diablo, ¿y aquella herramienta? Y dice, no, esa es la más cara de todas mis herramientas, porque esa herramienta es la que más yo uso, porque la maldad, el odio, todas esas cosas la gente percibe que son instrumentos míos, pero esta me la reservo muy especialmente porque es el desaliento. Cuando trabajo con el desaliento, la gente no siente que soy yo el que está actuando. Entonces, esta es la más cara de todas. Dicen que el diablo vendió todas las herramientas y la única que aún hoy conserva es el desaliento. Es la que él tiene porque cuando actúa con esa herramienta
nadie advierte su presencia. Cuando sientan desaliento, es el diablo que está tratando de convencerte de que no hay esperanza. Esta nación está pasando un duro momento. Verdaderamente yo creo que en la historia de la humanidad se habían visto pocos casos de destrucción sistemática de una nación, de un pueblo y de una esperanza como la que se está viviendo en Venezuela, porque malos gobiernos han tenido muchos países en el mundo y nuestro país ha tenido muchos malos gobiernos en su historia, pero nunca habíamos visto nosotros un rumbo tan desacertado y además tan planificadamente mal hecho y con tal propósito de generar desasosiego, cinismo, desaliento y desesperanza en la gente. Eso nosotros solo podemos vencerlo con la fuerza de nuestro espíritu. En nuestro corazón reside la Venezuela que nosotros soñamos y podemos construir cada día. Yo creo que nosotros tenemos que salir cada mañana, como hoy, a construir una Venezuela diferente, de ánimo, de esperanza, de bondad y de ejemplo. Y esa Venezuela virtuosa que nosotros podamos construir desde nuestra alma será la Venezuela que va a prevalecer, porque es la auténtica, porque es la del bien. Y el bien siempre se impone y el bien siempre triunfa, porque la humanidad no es otra cosa que un camino desde el bien originario hacia el bien definitivo que es la eternidad. Yo confío en eso, confío en el alma venezolana, confío en la inteligencia venezolana. Entonces le digo a la gente, no se desanimen porque esto también pasará. Laureano, muchísimas gracias, hermano. Era Laureano Márquez dándonos esta palabra hermosa de aliento, no de cerrar los ojos, no de evasión, no, de asunción clara de lo que está pasando, para fortalecernos en nuestra fe, fortalecernos en nuestra esperanza, para no ceder al desaliento, para salir a construir todos los días, todas las madrugadas, esa Venezuela de bondad, cambio, libertad, respeto, democracia. Gracias, Laureano Márquez. Por supuesto, reiteramos la invitación para el próximo domingo en la mañana, cuando se va a producir casi hacia horas del mediodía esta jornada de clausura de la segunda Feria del Libro del Oeste de Caracas en los espacios en el campus universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Ahí estará Laureano Márquez, estará una importante cantidad de otros cultores y cantores venezolanos y estará la gente del oeste de Caracas, esa gente hermosa que le apostó desde hace bastante tiempo al cambio y a la cultura de la vida. Mi palabra, repito, de agradecimiento y de respeto, y que el Jesús de la misericordia nos siga lanzando esta mirada para confortarnos y para que todo este mes de diciembre sea el mes para que se produzcan los correctivos que hay que producir, que hay que generar para que el año que viene sea ciertamente nuevo, sea un año de cambios y de cambios en positivo. De eso se trata. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares. En la producción de este espacio estuvo Zaida Castillo al frente de los controles, estuvo César Arteaga e Ignacio Muñoz. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.